Como saben, estamos estudiando el Evangelio de Juan y esta semana continuamos con el mismo capítulo, capítulo 10, versículo 22 hasta el versículo 31. Dice la palabra de Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos alegramos todos juntos en este tiempo que podemos compartir tu palabra y escuchar tu palabra. Muchos hoy no tienen ese privilegio, muchos hoy por diferentes motivos se les ha impedido escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, en tu infinita gracia y misericordia y amor por nosotros, tú nos provees de la oportunidad de abrir la palabra por nuestra propia cuenta y poder leer tu voluntad, Señor. Y te damos gracias por ello. Al mismo tiempo, la exposición de ella, la libertad que tenemos de exponerla, te lo debemos a ti, Señor, y tu soberano gobierno sobre este mundo. Señor, gracias por este tiempo y te pido, Señor, que todos seamos edificados con tu palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como saben, estamos estudiando el capítulo 10 de Juan y alguno podría llegar a pensar que esta sección del versículo 22, y especialmente porque esto ya es un tema distinto en teoría, por lo menos en su Biblia probablemente tenga un título, un subtítulo, los versículos en cuestión, y da la impresión de que el tema ha cambiado, o más bien la historia ha cambiado. La historia que se está narrando parece ser totalmente diferente. Sin embargo, hay que tener cuidado con estas separaciones, como siempre digo. Muchas veces el título no trata de decir que la historia ha cambiado, sino más bien que quizá el enfoque de esos versículos es distinto a los anteriores. En este caso, yo me incluyo, el título del sermón no es el mismo, ¿verdad?, que el de las semanas anteriores. En las semanas anteriores estábamos estudiando, ¿verdad? El título era Jesús, el buen pastor. Estudiando los versículos del capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 21. Estuvimos estudiando en dos partes. Sin embargo, en esta ocasión vamos a estar estudiando la reacción de los judíos ante la enseñanza doctrinal de nuestro Señor Jesucristo en los primeros versos. Y veremos principalmente una reacción de incredulidad con respecto a la doctrina de nuestro Maestro. Ahora bien, es común que podamos llegar a pensar que hay una separación entre los versículos anteriores y este. ¿Por qué? Porque el versículo 22 no nos da la impresión de que sea una historia continua, sino que hay una especie de paréntesis en el versículo 22 cuando Juan dice y narra
que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era en invierno. Esta fiesta se celebra en los primeros días del mes de diciembre, y ya para ese entonces el frío arrecia en esta zona. Y la Biblia también nos dice, después recuerden, los versículos anteriores recuerden que Jesús generó división, corroborando lo que el Evangelio de Mateo, Jesús mismo afirma acerca de su ministerio, que él mismo no traería paz, sino espada, ¿verdad? Traería división entre unos y otros con respecto a Jesucristo. Jesucristo sería, sí, unidad, la unidad, lo que une a los que creen en Él, el lazo que une a todos los que creen en Cristo. Sin embargo, independientemente de su raza, etnia, ¿verdad? Pero aquellos que no creen en Cristo estarían en gran oposición a nuestro Señor y por consiguiente a aquellos que afirman con confianza lo que nuestro Señor Jesús ha enseñado. Así que podemos ver eso en los versículos 19 en adelante, que Jesús provocó división. Sin embargo, parece ser que de ese punto al versículo 23 hay un paréntesis amplio, ya que la Biblia nos narra que Jesús andaba en el templo, ¿verdad? Por el pórtico de Salomón. ¿En qué momento Jesús pasó de estar discutiendo con un grupo de judíos, específicamente fariseos, y luego a darse un paseo por el templo? La realidad es que este versículo, toda la historia que vamos a estar estudiando a continuación, nos da pistas primeramente de que esta porción del texto no está completamente separado de lo que hemos visto en el capítulo 9, en el capítulo 10 hasta el momento. No está completamente separado porque Jesús hará referencias acerca de lo ya enseñado en el pasado. Jesús dirá, ya les he enseñado esto antes. En otras palabras, Jesús les estará recordando, ¿verdad? Algo muy reciente a ellos, y por consiguiente la forma de expresarlo de Jesús da la impresión de que su audiencia, la audiencia de Jesús, tenía pleno conocimiento de lo que Jesús había dicho un tiempo atrás. Muy probablemente este pequeño paréntesis entre el verso 21 y 22 solo sean horas o un día. No, probablemente no sea meses, porque si fuesen meses, Jesús no podría asumir, yo les he enseñado esto antes, ¿verdad? Por otro lado, los mismos judíos nos darían la impresión de que había cierta ansiedad con respecto a la enseñanza de Jesús que habían recibido no hace mucho tiempo. Así que a medida que avancemos, vamos a estar estudiando esto. Ahora, concentrémonos ahorita, como introducción, en las cosas que probablemente no tomemos tanta atención. Y es el hecho de que si entendemos que hay un pequeño paréntesis entre el versículo 21 y 22, nos preguntamos qué motivó a Jesús a abandonar ese momento en el cual hubo un gran debate entre judíos a irse al templo. ¿Qué motivó a Jesús a dejar esa oportunidad para seguir discutiendo con ellos y corroborar su doctrina a apartarse e ir al templo? Existen dos posibles opciones, en algunos discutidos, incluso entre eruditos, con respecto al texto. Y por este motivo, el apóstol Juan probablemente nos da una pista del por qué. Sin embargo, no es clara la respuesta. Primero, que hay una festividad en Jerusalén y por consiguiente, en esta festividad que se conoce como la fiesta de la dedicación, y ahorita le voy a hablar un poquito más de ella, va a haber un poquito más de audiencia, un poquito más de personas en el templo de Jerusalén como forma tradicional de celebrar. Y por consiguiente, nuestro Señor Jesucristo está poniendo como prioridad el anuncio de la voluntad de Dios a todo el que pueda alcanzar. Y eso implica poder reunirse en los lugares más tumultuosos. Y en este caso sería el templo. Eso es una opción en la cual dejó esa pequeña debate que dejó atrás, el debate que dejó atrás, y se acercó al templo para buscar una oportunidad nueva de seguir predicando el Evangelio. Esto también lo vemos en el Evangelio de Marcos, cuando Jesucristo hacía muchos milagros en los primeros capítulos y predicaba el Evangelio y luego dice que partió a otras ciudades para
continuar predicando, tener la oportunidad de seguir predicando el Evangelio, porque para eso había sido enviado. En otras palabras, Jesús dejó atrás una audiencia que añoraba milagros, que añoraba de todo, pero Él la dejó para continuar con su ministerio de anunciar la voluntad del Padre. Asimismo puede haber ocurrido esto aquí. Por otro lado, aunque alguno podría pensar que es descabellado, Jesús probablemente dejó este pequeño debate y buscó algún tipo de refugio en el templo porque, como dice Juan, era invierno. Y algunos consideran que el hecho de que Jesús se paseara por el pórtico de Salomón implicaría que Jesús realmente buscaba algún tipo de refugio, puede haber habido algún tipo de precipitación para el momento que esto se estaba dando, este debate. Ahora bien, dos detalles que pueden ser insignificantes. Uno, el pórtico de Salomón. Si usted ha leído el libro de los Hechos, probablemente usted conoce este término o le suena familiar. Pero el pórtico de Salomón sería una de las puertas del templo que estaría dirigida al oriente, al área oriente del templo. Y en este caso particular, usted y yo recordamos a Pedro y Juan haciendo grandes milagros en el pórtico de Salomón cuando muchos se le arropaban, le, eh, le seguían en sus primeros en los inicios de la obra misionera y evangelística de la iglesia en el libro de los Hechos. Capítulo 3 y capítulo 5 mencionan este lugar en particular. Deje esto en stand-by porque esto será importante para lo que veremos más adelante. Ahora bien, hay otro detalle que quizás no tomemos con tanta importancia, pero quizás deberíamos tomar consideración el hecho de la festividad que se celebraba. La fiesta de la dedicación, estoy casi seguro que usted probablemente poco ha escuchado de ella como la fiesta de la dedicación. Porque primeramente, la dedicación no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia. La fiesta de la dedicación solo aparece en este capítulo y no aparece en ningún otro momento. Esta no era una gran fiesta judía, esta era una fiesta más bien nacional y tampoco había sido ordenada por Dios en la ley. Usted verá que cuando va a la ley, usted no verá esta fiesta ordenada por Dios. Y por lo tanto, esta fiesta más bien podría llegar a ser el equivalente al Día de la Independencia, ¿verdad?, de Panamá y en este caso de Israel. ¿Qué celebraba Israel? Como bien lo dice el término, la fiesta de la dedicación implicaba una purificación, una dedicación. ¿De qué? Del segundo templo, el templo de Jerusalén, ¿verdad? Debido a que para el año 164 antes de Cristo se había dado la usurpación del templo y de Jerusalén por un imperio, especialmente los sirios habían eh, invadido Israel y Jerusalén y por consiguiente habían usurpado también el templo. Habían también profanado el templo del Señor y algunos judíos asumieron que este era el cumplimiento de la profecía de Daniel, cuando hablaba de la verdad, la abominación desoladora en el templo. Sin embargo, pues sabemos que Jesús cita esto posteriormente a los eventos que ocurrieron en ese tiempo, por lo tanto no era cumplimiento de eso. Sin embargo, sí había sido profanado el templo, cosa que anteriormente también había ocurrido en el tiempo de la cautiverio. Y por los mismos judíos podría decirse también que había sido profanado en series de ocasiones. Pero esto provocó, ¿verdad? Esta invasión, esta usurpación del territorio israelí, provocó la rebelión de los macabeos. Y usted conoce el libro apócrifo de los macabeos, no se encuentra en las escrituras, sin embargo es un documento histórico, usted puede consultarlo sin ningún problema y puede conocer un poquito sobre el evento y esta rebelión, la revuelta. Sin embargo, no es un libro inspirado, es histórico, interesante de conocer y como pueden ver, narra los eventos que ocurrieron antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y posterior al cierre del canon del antiguo pacto. Ahora bien, Judas Macabeo es el que inaugura esta festividad en el año 164
antes de Cristo, en el cual se da lo que es la purificación y dedicación una vez más del templo de Jerusalén. Y esto es el recordatorio de Israel hasta nuestros días de los héroes que se rebelaron contra este gobierno extranjero para sacarlos de su tierra y preservar, ¿verdad? Entre comillas, el pacto con Dios delante de, en el territorio israelí. Esta fiesta usted la conoce mejor como la fiesta de Hanukkah, en diciembre, que se conoce también como la Navidad de los judíos y en la cual se recuerda este evento. Como todo, la fiesta de Hanukkah ha sido comercializada y realmente se ha perdido la esencia de la misma festividad, así como la misma Navidad también se ha perdido su propia esencia. Y nadie se acuerda de ni siquiera qué es lo que celebra. Obviamente los judíos más ortodoxos sí, pero alguno que otro realmente no sabrá qué se celebra en el Hanukkah. Bien, son detalles acerca de este versículo que es bueno dar la oportunidad de conocer. Y uno en particular que tiene gran importancia para este estudio. Ahora bien, entremos en materia y en la esencia o el núcleo de este texto. Ya hemos pasado las partes externas del versículo y ahora entramos en el núcleo o el meollo del asunto que se encuentra en el versículo 24. En el versículo 24, la Biblia nos narra que mientras Jesús se paseaba por el pórtico, dice, le rodearon los judíos. Le rodearon los judíos y le cuestionaron algo, le hicieron una pregunta. Y quiero que pongamos mucha atención a la pregunta que le van a hacer. Dice, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Algunas versiones dicen, ¿hasta cuándo nos vas a dejar en suspenso? Otras, ¿hasta cuándo nos vas a dar en vilo? Estamos ansiosos, estamos deseosos, frustrados, con cierto deseo de que tú por fin nos digas que eres el Mesías. Ahora bien, si usted ha tenido la oportunidad, porque entiendo que no todos han podido estar, algunos se han ido añadiendo, de estar durante todo el estudio de Juan que hemos elaborado, que ya llevamos bastante tiempo, y es un poquito difícil de recordar, yo lo sé. Jesús ya ha dicho que Él es el Mesías. Jesús ya ha confirmado por activa y por pasiva que Él es el enviado del Señor, el prometido a las naciones y el prometido a Israel que liberaría al pueblo de la opresión. Él es el Mesías, lo ha dicho. Y esa será la esencia de su propia respuesta. Sin embargo, quedémonos un poquito más en esta pregunta antes de avanzar a la respuesta de Jesús. Todos nosotros, en algún punto de nuestra vida, si no lo hemos hecho nosotros, lo han hecho otras personas con nosotros, en el cual han mostrado algún tipo de interés por la iglesia, por lo que tú crees, por lo que tú afirmas, sé que tú eres cristiano, cristiana, que no sé qué, así cuéntame un poco de eso, cómo es eso. Yo que tengo muchas preguntas, te preguntan cosas impresionantes teológicas y tú te desvives contestando todas las preguntas teológicas que tienen tus amigos y conocidos. Sin embargo, al final de cuentas dicen, ah, ya, gracias, hasta luego. Qué bueno. Y le ponen punto final. Y usted emocionado, de que, wow, Dios está haciendo la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, se acabó, ¿verdad? Ese interés. De la nada. Sí, que yo quiero ir a la iglesia, que wow, qué bueno que vayas a la iglesia, yo quiero acompañarte a la iglesia, sí, 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 que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente van una vez, y después cuando usted lo telefonea, oye, viene el servicio tal de la siguiente semana, ¿cómo que así? Es que, bueno, el domingo tengo un compromiso, y bueno, entonces el otro domingo también tiene un compromiso, y si no lo tenían, lo van a hacer. Estoy seguro que todos hemos pasado por algo así. Todos hemos visto que personas se acercan a nosotros con un aparente interés en el Señor.
Y digo aparente porque meditemos en el interés de estos hombres de conocer si Jesús es el Mesías. Recuerda, aclaremos una cosa. Su intención, o más bien, su pregunta o el contenido de la pregunta no es equivocado. Lo mejor que le pueden hacer a Jesús, lo mejor que le puede hacer a Jesús es preguntarle, ¿tú eres el Mesías? Recordemos quién más hizo esa pregunta. No fue Juan el Bautista quien preguntó, ¿eres tú el que estamos esperando o tengo que esperar un poco más a alguien más con respecto a esto? ¿Verdad? La pregunta en sí no es mala. El contenido de la pregunta no es mala. Pero, ¿cuál es la intención detrás de la pregunta? Jesús en su respuesta le va a dejar claro que ellos ya saben la respuesta a la pregunta. Ahora bien, algo que quizá pase de largo es que la Biblia dice, y le rodearon los judíos. Esta forma de expresión no da a entender que ellos estaban tan apasionados por el Señor Jesús que fueron a buscarle, sino más bien, hasta cierto punto, un poco de hostilidad. El rodear no era algo específicamente grato, o por decirlo así, dentro de los estándares de buena conducta en, en Judea en el primer siglo. Era algo que denotaba algo diferente. Era más bien una forma de confrontación, una forma de buscar eh, una acusación, un juicio, más que aprender o un deseo de conocer. Más bien era la actitud de juicio. Y créame, cuando usted une este versículo con el último versículo que leímos, el versículo 31, tiene todo el sentido del mundo. Primero lo rodean y luego dice que preparan las piedras para matarle. No era nada no era en sí, aunque podría decirse que es especulación, da todo a entender que esto no era más que una simple trampa más. Y tomando en consideración los antecedentes, desde el capítulo 5, la Biblia dice que buscaban matarle, en otras palabras, buscaban planificar cómo matarle, este evento no deja de ser uno de esos tantos planes. Así que lo confrontan y lo hacen declarar que él es el Mesías de forma audible, de forma que todos lo pudieran ver, y de tal manera que si había alguno que tenía alguna duda de la, entre comillas, blasfemia de Cristo, pudiera entonces convencerse de que este era un blasfemo y entonces decir, bueno, todos ahora sí estamos de acuerdo, agarren sus piedras que vamos a acabar con este hombre. Muy probablemente esa haya sido la intención. En muchos casos, en nuestro contexto, esto no necesariamente ocurre para que seamos apedreados. Sin embargo, las intenciones no siempre son buenas. Cuando yo era líder de jóvenes, yo veía muchos jovencitos que llegaban a la iglesia, ¿verdad? Muchachos jóvenes que llegaban a la iglesia por sus amigas de la iglesia, y yo les preguntaba, como todo buen líder de jóvenes, les preguntaba dónde conoció al joven, si le predicó el evangelio, y me decían, bueno, no le prediqué el evangelio, simplemente un amigo de la universidad, colegio, y lo invité a la iglesia porque él quería venir. Y yo decía, wow, increíble. Nunca había visto a nadie que quisiera venir a la iglesia sin haberse le predicado el evangelio con antelación. Y como era de mi sospecha, evidentemente ellos no venían a conocer a Cristo, sino que venían a buscar una oportunidad para conversar, para cortejar, para hacer creer a esa dama de la congregación que él era el ideal, ¿no? Entonces, era muy común este tipo de cosas. Y realmente era contraproducente. Y como líder de jóvenes, y usted probablemente quizá podría entenderlo, tuve muchos problemas por ello. Muchas jovencitas que, bueno, no tenían paciencia, no esperaban y bueno, el primero que traían se emocionaban y yo lo convierto. Parece mentira, pero por más que es motivo de burla hoy día en el evangelicalismo, los jóvenes lo siguen haciendo. Entonces, muchas veces encontraremos personas que por algún interés buscan su atención,
buscan aparentar algún tipo de devoción o piedad y sin embargo no buscan a Cristo. Ahora bien, en nuestro contexto, en el primer siglo, los judíos tenían el plan probablemente de acusar a Jesús de blasfemia y que todos pudieran presenciar la blasfemia de Jesús. Pero la respuesta de Jesús fue: voy a hablar de forma implícita, voy a hablar con parábolas para que nadie entienda lo que voy a decir. No, Jesús fue claro y directo en su respuesta. Primero que todo, eso es lo que podemos tomar en consideración. Su respuesta inicia desde el versículo 25. Desde el versículo 25, cuando el Señor dice lo siguiente: os lo he dicho, os lo he dicho. Palabra que se va a repetir al final del versículo 26 como dice, y dice, como os he dicho. Otra vez, recalcando un contenido que ha sido referido anteriormente. Esto que vamos a leer no es nada nuevo en la doctrina de Cristo, especialmente narrada en el Evangelio de Juan. Juan ha dicho esto anteriormente, lo ha narrado anteriormente, y Jesús corrobora, o más bien al decir esto, Juan corrobora estas menciones anteriores. Primeramente, en el versículo 25, la prueba de que Él es el Mesías es la siguiente: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Traducido, los milagros y prodigios que he realizado con mi mano corroboran, primeramente, que he sido enviado del Padre, y segundo, ¿verdad?, que el Padre y yo somos uno. Somos uno. En esencia, tengo el poder, ¿verdad?, que se me ha concedido del Padre, el cual es divino. En otras palabras, nuestro Señor Jesús está diciendo que los milagros son en gran medida la evidencia empírica de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías y es Dios. Que es el Mesías y es Dios. Esta mención o esta frase como tal, usted la va a encontrar también en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 36, posteriormente a la sanación del paralítico de Betesda. En ese momento, él fue confrontado, empezó la hostilidad contra Cristo y Jesús afirma que aquel que da testimonio de su ministerio, de su vida, es mayor que todos, que es el Padre. Él no da testimonio de sí mismo solamente, sino que el Padre da testimonio de él. Y esto se ve corroborado en las obras que él realiza, que son las obras del Padre. Es por esto que también en ese capítulo, versos antes, él mismo dice: así como el Padre trabaja, yo trabajo. Así como mi Padre trabaja, yo trabajo. Las obras del Padre son también mis obras, dice Jesucristo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso también lo vemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, también vemos esa mención con respecto al testimonio de nuestro Señor Jesús. Y ese sería también el argumento, por ejemplo, de el hombre ciego de nacimiento. El argumento del hombre ciego de nacimiento en el capítulo 9 sería ¿cuál? Este hombre tiene que ser enviado de Dios porque no haría las obras que hace si no fuese así. El hecho de que Él es enviado de Dios, de que Él es el Mesías, es corroborado porque Él me ha sanado la vista. Cuando yo nací ciego de manera congénita, de nacimiento, nunca nadie, dice bien claramente el hombre ciego, nunca nadie, un hombre, ha hecho tal obra. No está registrado en la historia de redención ningún milagro de esta naturaleza. El milagro de Cristo es completamente único en su naturaleza. Es un milagro de regeneración absoluta. Y esto corrobora que Jesús es el Mesías. Ahora bien,
La respuesta de Jesús niega la excusa de los judíos. Los judíos decían, estamos dudosos, somos un poco escépticos, nos falta un poco de evidencia. Son puras excusas. Asimismo, como en el día de hoy tenemos excusas variadas. La Biblia se contradice, ¿verdad? Las iglesias son de todo, son así, son asá, hacen de todo. Yo conozco mucha gente que ha sido afectada por la iglesia, etcétera, etcétera. Y ponemos esto de excusa por delante sin tener el más mínimo conocimiento de las escrituras y de cómo Cristo se revela con total claridad acerca de quién es Él y lo que hace en el hombre. E ignoramos y desechamos a Cristo de forma prejuiciosa sin conocerle verdaderamente, sin siquiera darnos el tiempo de conocerlo. Es cierto y aclaro que por causa de muchos malos predicadores, la Biblia es expuesta como si fuese una Biblia llena de contradicciones. Sin embargo, la Biblia no tiene error. El que tiene error es el hombre que la expone. Y ahora, claro, las iglesias muchas veces han, entre comillas, iglesias, han sido motivo y causa de confusión. Pero lo mismo fue con Israel en el tiempo en el tiempo en que estaban en su territorio, la nación de Israel, cuando mismo el Señor le dice que por causa de ustedes mi nombre ha sido vituperado en Ezequiel 36. Y la razón de eso es que en esa época, cada nación, el éxito, la prosperidad de cada nación iba de la mano del Dios al que servían. Y las naciones paganas creían, por ejemplo, los que adoraban a Apolo, los que adoraban a Zeus, los que adoraban a otros dioses, ¿verdad? Del panteón que ellos consideraban, así mismo como los vikingos posteriormente en la era medieval seguían creyendo en sus panteón nórdico. Todos ellos creían que su éxito en la batalla, su éxito territorial y económico estaba basado en la veracidad o fortaleza de su Dios. Y cuando el pueblo de Israel es castigado por su idolatría y paganismo por el mismo Dios de Israel, las naciones se burlaban de quién? De Israel. Escupían en el nombre de Dios, el Dios de Israel. Y es por eso que Dios decía, por causa de su desobediencia, mi nombre ha sido vituperado. Y en ese mismo capítulo el Señor nos da el plan por el cual su nombre será vindicado nuevamente y será el nuevo pacto en el cual nosotros hemos sido añadidos. Ahora bien, entendiendo esto en nuestro contexto, muchos hoy ponen excusas para no conocer a Cristo y la evidencia clara de que Jesús es veraz, de que Jesús es real, y por eso tenemos históricamente muchos hombres que han negado la divinidad de Cristo. Primeramente los judaizantes, por el simple hecho de taparse los ojos ante la evidencia clara frente a sus ojos, estaban frente a él y lo negaron. Asimismo, los gnósticos, posteriormente en los primeros siglos de la iglesia, negaban en muchas ocasiones y de diferentes formas la divinidad de Cristo, la persona de nuestro Señor Jesús. Así posteriormente, en el siglo XIX, los teólogos liberales, con su desmitificación de la Biblia, dijeron que todos estos eventos sobrenaturales y prodigiosos eran solamente lenguaje mitológico y que debíamos desecharlo de la Biblia y por consiguiente ver las enseñanzas morales y éticas de la Biblia solamente y negar todo evento espiritual y de naturaleza milagrosa, porque era solo mito. Y esa teología liberal tuvo gran impacto dentro de la religión en aquella época, pero dejaban en tela de juicio, ¿qué cosa? La divinidad y deidad de Cristo. Hasta el día de hoy se pone en duda que Jesús sea Dios. Tenemos el residuo de mormones y testigos de Jehová que niegan la absoluta divinidad de Cristo. Algunos dirán, bueno, los mormones no niegan la divinidad de Cristo. Oh, sí la niegan, mi querido hermano. La niegan al decir que usted también es Dios. Porque entonces cualquiera es Dios. Ese tipo de teología heredada
de la nueva era y también del gnosticismo antiguo es solamente herejía y debemos oponernos a ella. Jesús se opuso a la idea de no reconocer su divinidad. Él se opuso. Asimismo, nosotros deberíamos, en nuestro ejercicio de apologética y de evangelización, exaltar la divinidad de Cristo, recordándole a los hombres impíos las obras que hizo nuestro Señor Jesús. Y como estas obras demostraban que Él era todopoderoso, que Él era uno con el Padre. Jesús nos está enseñando el camino del evangelismo, el camino de la apologética en este verso. El teólogo J.C. Riley, de forma práctica y sencilla, interpreta las palabras de Jesús en este argumento de la siguiente manera. Dice J.C. Riley, es como si nuestro Señor dijera, los milagros que he obrado son prueba más que suficiente de que soy el Mesías. No hay necesidad de darles más pruebas que la que ya les he dado, y eso sería suficiente para que ustedes crean que yo soy el Mesías. Dice J.C. Riley, no hay nada que pueda explicarlos salvo el hecho de que soy el Mesías prometido. En otras palabras, solo quiero decirles de forma directa, yo soy el Mesías. La evidencia ya está allí. No es ignorancia su problema, no es escepticismo, duda lo que ustedes tienen. Su problema, mi querido hermano, y en el caso de los judíos, era la incredulidad. La incredulidad. Ese es el problema de los judíos. No son creyentes. Son por naturaleza incrédulos. Y es por eso que Jesús en su respuesta dice, os lo he dicho y no creéis. No es que dice, bueno, sí es verdad, se me pasó decirles las aplicaciones de este sermón. No, él dice, ya se lo dije, simple y llanamente, que ustedes no quieren creer. No quieren someter su voluntad a la mía. No quieren hincar sus rodillas a mí. No quieren confiar en mí. No quieren depender de mí. Ustedes siguen queriendo ser autónomos y autosuficientes, orgullosos, envanecidos por su propio orgullo. No quieren creer en mí. Las obras de Cristo dan suficiente evidencia para creer en Él. Jesús recalca en el versículo 26, pero vosotros no creéis. Recalca la naturaleza incrédula del hombre. Y dice, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Esto ya había sido mencionado anteriormente, pero la realidad es que, aunque en el capítulo 10 habla acerca de la parábola del redil, ¿cierto? Jesús no dice explícitamente, ustedes no son mis ovejas, en ese versículo. Y por eso alguno podría decir, bueno, entonces Jesús no dijo eso literalmente. Sin embargo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús deja entender la esencia de lo que quiere decir en ese versículo 26. Y lo vemos en el versículo 44 del capítulo 6 de Juan, cuando Jesús dice, Jesús respondió, en el versículo 43, perdón, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, a los judíos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ninguno puede venir si el Padre que me envió no le trajere. No le trajere. Esto es lo que dice el versículo, dejando claro, primeramente, que no hay manera de llegar a los pies de Cristo si no es por el poder soberano del Padre. Y es por esto que luego Jesús en el versículo 29 dice, mi Padre que me las dio, hablando de las ovejas. Versículo 29 de Juan 10, mi Padre que me las dio. Así que en el versículo 26, cuando dice, ustedes no soy de mis ovejas, se está refiriendo a que Jesús no, Jesús le dice a ellos,
Mi Padre no me las ha entregado a mí. Ustedes no han sido entregados por mi Padre a mí. Ustedes están todavía, como dicen los versículos anteriores, en su pecado. Ustedes aún nadan, caminan, viven en su naturaleza pecaminosa, que es hostil contra Dios, que no busca a Dios, que no quiere a Dios y que no puede agradar a Dios, tal como lo dice la Biblia en muchas ocasiones. Por lo tanto, Jesús aquí nos está haciendo una presentación breve de lo que teológicamente nosotros conocemos como la depravación total del hombre. El hombre que aún está ahogado en el lodo cenagoso, que aún está en su naturaleza pecaminosa, esclavizado al pecado, muerto en sus delitos y pecados, y que solo obedece la voluntad del Padre, del Dios de este siglo y del padre de ellos, que es Satanás. Hacen su obra, pero no la obra de Dios, porque no pueden, porque no es parte de su naturaleza, porque Dios no se la ha concedido por gracia. Esto lo dice, lo deja claro la Biblia de Ginebra. En su comentario dice lo siguiente: no es de extrañar que solo unos pocos crean, hablando de este contexto, al ver que todos los hombres, nótese esto importante, todos los hombres son por naturaleza bestias indomables. Sin embargo, Dios tiene lo suyo. Dios tiene lo suyo, que convierte en ovejas y las encarga a su Hijo y los preserva contra la crueldad de todas las bestias salvajes. Algunas personas pueden llegar a pensar que nuestra postura con respecto a la naturaleza del hombre es una postura elitista, clasista, en la cual nosotros estamos diciendo que no, yo soy oveja y por eso Dios me eligió. En cambio tú, porque pues, eres un cabrito, no te ha elegido el Señor. Sin embargo, como bien señala la Biblia de Ginebra, no es que hay algunos que son buenos y bondadosos por defecto y otros que son malos y depravados por defecto. Lo que dice es que todos los hombres somos bestias indomables, pero que Dios en su decreto soberano desde antes de la fundación del mundo, en su infinita gracia desplegada al mundo, ha elegido unos cuantos, no porque hayan hecho obras buenas, ni obras malas, ni porque sean los mejores en su clase, ni porque sean los mejores hijos, sino por pura gracia, a base y fundamentado en su beneplácito. Dios ha elegido a unos y a otros los ha reprobado, para que se cumpla entonces que Él sigue siendo justo, que da gracia a unos y justicia a otros. Ahora bien, deja claro este comentario, de que las bestias indomables, que todos éramos una de ellas, en algunos han sido convertidos por Dios en ovejas y han sido entregados al Hijo. Ahora bien, alguno podría oponérsele a usted y decirle: entonces, hermano, usted me está diciendo que Dios tiene el poder de convertir a cualquier bestia indomable en una oveja y entonces usted ha sido convertido en oveja y yo no. Entonces Dios es injusto porque algunos sí y otros no. Si alguno dice algo así, Calvino en su comentario al Evangelio de Juan contesta de la siguiente manera, y esta debe ser nuestra postura y nuestra contestación a estos argumentos. El Señor dice, respondió: si alguien murmura ante esto, argumentando que la causa de la incredulidad reside en Dios, en otras palabras, que Dios es culpable de que usted se vaya al infierno, porque solo Él tiene el poder para hacer ovejas, respondo, dice Calvino, Él está libre de toda culpa, porque es solo por su malicia voluntaria que los hombres rechazan su gracia. Es por la malicia voluntaria del hombre que rechazan la gracia de Dios. Dios hace todo lo necesario para incitarlos a creer, pero ¿quién domesticará a las bestias salvajes? Esto nunca se hará hasta que el Espíritu de Dios los convierta en ovejas. Intentarán en vano echarle a Dios la culpa de su desenfreno, porque pertenece a su propia naturaleza.
Esto en psicología, mis queridos hermanos, se llama mecanismo de defensa de justificación, en el cual usted llega con sus hijos y le dice, ¿quién derramó la sopa? Y el que tiene las manos manchadas le dice, fue mi hermanito. Aunque el niño que tiene las manos manchadas, que está claramente siendo culpable de eso. El hombre tiene la osadía de culpar a otros de sus propios actos. ¿O no fue el primer hombre en la tierra que le dijo a Dios, fue la mujer que me diste la culpable de todo esto? Y luego la mujer dijo, ¿yo? Fue la serpiente que me engañó. Esta naturaleza de escapar de la culpa no solventa nuestra culpabilidad, no resuelve nuestra culpa, solamente dilata las consecuencias de nuestra culpa. No busquemos justificarnos delante de Dios, aceptemos quienes somos. No digamos vemos con claridad, como hacían los judíos en capítulo 9. Digamos, no puedo ver, Señor, no puedo ver, mis ojos están tapados, líbrame de esto. Así como Juan Calvino se preguntaba, ¿quién domará a estas bestias indomables? Pues la respuesta es clara, solo Dios puede. Y solo Dios puede convertirnos en sus ovejas. Y esa es gran parte de lo que implica la analogía de la oveja. Luego, la respuesta de Jesús, en su segunda parte, empieza a describir la naturaleza de sus ovejas y dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, antes de continuar con la segunda parte de ese versículo, Jesús dice, mis ovejas, en otras palabras, las que han sido entregadas por mi Padre, las que han sido llamadas por Dios, elegidas por Dios desde antes de la fundación del mundo y que me han sido entregadas. Esas ovejas tienen una cualidad muy propia, usando la analogía, que es una confianza absoluta en el pastor. Recuerde, puede ver que aquí Jesús no ha cambiado la historia tiene una continuidad. Aunque el tema quizás es otro, principal, sin embargo, Jesús, al recordar esta enseñanza, está dejando claro que su audiencia la tiene todavía latente en su memoria. Y por esto, cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, está describiendo en parte, a través de una analogía de las ovejas, de su propia naturaleza, cómo ellas son, cómo se comportan. ¿Cómo se comporta la oveja? Cuando escucha al pastor, ella va hacia el pastor. Cuando el pastor trae alimento, ella va confiada y come el alimento que el pastor le ha dado. Cuando el pastor las guía hacia otro redil, ellas van confiadamente al redil sin ninguna duda de que el pastor las va a lanzar por un despeñadero. Ellas confían en el pastor porque dependen del pastor. Es como si las ovejas no pudiesen hacer absolutamente nada si el pastor no se lo ordena, ¿cierto? Y es por eso que Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Primeramente, Jesús aquí cuando dice oyen mi voz, se refiere a ese llamado que nosotros conocemos como el llamamiento eficaz de Cristo. El llamamiento en el cual nosotros se nos predica el Evangelio y decimos es poder de Dios como le hemos dicho anteriormente. Pero los que no son mis ovejas, dice claramente Jesús en los versículos anteriores, y tal como dice Pablo, es locura, necedad. No tiene ningún sentido el Evangelio de la cruz. Sin embargo, para las ovejas tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido. Y más allá de eso, es poder para vida eterna. Es la salvación misma. Y esta escena que Jesús narra aquí se ve claramente cuando Jesús se encuentra con el hombre ciego y va a su encuentro y él le dice, ¿tú conoces al Mesías, al Hijo de Dios? Él dice, no le conozco.
Y él entonces se presenta a sí mismo como el Hijo de Dios y le dice que debe creer. Y él, sin ninguna tela de duda, dice, creo, creo en él, creo en ti. No dudó, no puso en cuestionamiento la naturaleza de Cristo. Al contrario, peleó por ella. Y aunque, entre comillas, perdió todo, o se le fue despojado de todo, lo ganó todo en Cristo. Dice el texto que ellas oyen mi voz. Teológicamente, como les he dicho, esto se conoce como la gracia eficaz o la eh, gracia irresistible o llamamiento eficaz. Tiene muchos nombres. Por otro lado, hay una parte, una porción que me encanta particularmente que dice, yo las conozco. Ahora, yo no sé si ustedes recuerdan aquel versículo en Gálatas cuando Pablo les dice a los Gálatas que ahora que ustedes conocen a Dios, más bien, dice, él mismo hace un inciso y corrige o corrige la mención suya o la explica mejor y dice, más bien que han sido conocidos por Dios. Dice Pablo a los Gálatas, ahora que conocen a Dios, y dice más bien que han sido conocidos por Él. ¿Y por qué esto es importante aquí? ¿Por qué Jesús nos dice que las ovejas conocen al pastor, como lo dijo anteriormente? ¿Por qué aquí nada más dice yo las conozco? La razón es porque aquí cuando Jesús habla, hace énfasis en la obra de Dios como la esencial para la salvación y para la fe genuina. Por esto él nada más dice, yo las conozco. Yo las conozco porque si Él no nos conoce, mi querido hermano, si nosotros no somos conocidos por Dios, nosotros no le conoceremos. No conoceremos a Dios. Cristo será un extraño, un extranjero para nosotros. Y es por esto que en la teología de Juan, Juan dice de otras maneras lo siguiente. Él nos amó primero. No que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Porque Él nos amó, nosotros le amamos. Y luego en Juan capítulo 15, 14 y 15, dice que nosotros no le escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Aquí no negamos que el hombre escoja a Dios. Aquí no negamos que el hombre ame a Dios. Enseñamos que esencialmente el hombre no puede hacer estas cosas si Dios no toma la iniciativa en esta obra. Por esto Jesús dice, yo las conozco. Y luego dice, me siguen. Lo tercero sería imposible si lo segundo no es una realidad. Y algo muy importante sobre seguir a Jesús es, mi querido hermano, que la fe no es muerta. La fe que nosotros profesamos y declaramos no es una fe que se queda en la mera declaración verbal, sino es una fe de obediencia. Y es por eso que la Biblia enseña que debemos ser obedientes al Evangelio, no solo confiar en él, obedecer el Evangelio. Y usted dirá, pero ¿cómo obedecer, hermano? No es una noticia que no es un mandamiento. Pero si usted nota, el Evangelio está compuesto de con algunas ideas de mandato, como por ejemplo, arrepentíos y creed. Estas dos cosas no están en una sugerencia, en un lenguaje sugerente, sino en un lenguaje imperativo. Es una necesidad. Es necesario que hagas estas cosas. Si no, no podrás recibir los dones y la gracia del Señor Jesús. Al no hacer esto, nos oponemos a la gracia y don de Dios. Por lo tanto, la vida del creyente es una vida de obediencia, una vida que depende de Cristo, que sigue a la ley de Cristo. Esa es la vida del creyente. Y por lo tanto, el versículo 28 nos dice, yo les doy vida eterna. Lo que anteriormente Jesús había dicho, yo les doy vida en abundancia y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la promesa de Dios y la garantía de Dios a sus ovejas, porque Él les dice que no perecerán jamás. En otras palabras,
Usted se pregunta, ¿qué es vida eterna, Señor? ¿Qué es tener vida eterna? Y Jesús contesta con la descripción de la característica de vivir de esta manera. Vivir eternamente es vivir siempre en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nunca pereceremos, nunca seremos arrebatados de sus manos. Pero alguno podrá decir, hermano, sí, sí, Dios nos sostiene en su mano, pero a veces somos un poco rebeldes y nos escapamos de sus manos y nos vamos a otros rediles, nos vamos al desierto, nos perdemos, nos confundimos en el bosque y por eso la salvación se puede perder. Sin embargo, mi querido hermano, a mí me encanta la Biblia. Y yo les recuerdo a aquellos que dicen, sí, pero las ovejas se pueden rebelar contra el pastor e irse. Y yo les digo, tienes toda la razón. Pero tú sabes qué hace el Señor con esas ovejas. Cuando tiene las 99 en su redil, ¿qué hace con la que se fue? ¿La deja irse y se pierde siempre en el desierto? No, Él va a buscar a esa oveja. Y Él encontrará a esa oveja. Ese es la esencia de nuestra doctrina, de que estamos seguros en Él por la eternidad. Y algo muy importante aquí, y damos nexo a la última porción de este texto. Jesús, a través de esta doctrina y de todas estas doctrinas, corrobora su divinidad, porque dice que en el versículo 29, ahora el autor de lo que acaba de decir en el versículo 28 es el Padre. El Padre ahora dice, Él es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de su mano. En otras palabras, estamos en las manos de Cristo y estamos en las manos del Padre. Porque al estar en las manos de nuestro Señor Jesús, estamos también en las manos del Padre. Estamos, en otras palabras, en las manos de Dios. Dios nos sostiene, nos guarda, nos preserva. ¿Y por qué Él dice, las arrebatarán, no las arrebatarán de mi mano? Porque los judíos creían que ellos tenían esa potestad. Los judíos asumieron que ellos podían sacar a hombres del pacto con Dios, sacarlos de la relación con Dios, expulsarlos de la presencia de Dios y de todas sus responsabilidades como adoradores de Dios. En el capítulo 9. Según los judíos, ellos habían arrebatado a este hombre ciego de la presencia de Dios por ser un blasfemo. Sin embargo, Jesús dice, en mis manos. Imagínense estando en los zapatos de ese hombre ciego y escuchando esto. Jesús le está diciendo, en mis manos, nadie te podrá sacar de él, de mí. Nadie te podrá sacar de esta relación conmigo. Nadie te podrá arrebatar de mí, de este pacto conmigo. Tú estás seguro en mis manos. Tranquilo. El, el viejo molde de la religión judía, ellos te podían desechar a cualquiera, a enfermos, a personas que no eran necesariamente de su agrado, por puro prejuicio, por pura corrupción, podían sacar a personas de la relación con Dios. Ellos creían tener esa potestad. Sin embargo, Jesús dice, en mis manos estás seguro. Imagínese a ese hombre ciego escuchando semejante promesa. Y en esa función, entonces Jesús dice, todo esto es verdad, porque yo y el Padre somos uno. En el griego dice ego kai, ho pater, en esmen, que traducido es ego yo, kai y pater, el Padre, con su artículo definido masculino, ho, y dice esmen, somos en uno. En el lenguaje, en la lengua griega, está en género neutro. En el griego hay 3 géneros, masculino, femenino y neutro. En uno es neutro. Dice el erudito del Nuevo Testamento, A.T. Robertson, en es neutro, no es masculino. Por lo tanto, no se refiere a una persona, sino a una esencia,
a una naturaleza. Si dijera eis, sería masculino y por lo tanto se estaría refiriendo a una persona. Pero Jesús se está refiriendo a una esencia, a la esencia en la cual está unido con el Padre y el Hijo, dos personas unidos en una sola esencia, un solo Dios. Una, un versículo que está compuesto de 6 palabras y ellas definen la base de nuestra doctrina trinitaria. 3 personas, un solo Dios. Esta era la declaración que generaría la hostilidad absoluta de parte de los judíos. Y la Biblia dice que volvieron a las piedras para matarle. Esta sería la forma de la ley para enjuiciar a un pagano, un blasfemo. Apedrearle. Eso era lo que consideraban de Jesús. El mundo hoy día le considera un farsante, un mito, y aunque no es literal, el mundo le apedrea. Mi querido hermano, si debemos morir por el nombre de Cristo, muramos por el nombre de Cristo, pero nunca neguemos la divinidad de Él. Si los hombres se oponen a ella, afirmémosla y defendámoslas con autoridad bíblica, pero nunca la desechemos. Algunas lecciones para culminar esta enseñanza que obtenemos de estos versículos estudiados. Primeramente, la fe en las doctrinas de la gracia se sostienen o tienen su fundamento en la deidad de Cristo. Nosotros no somos calvinistas porque Calvino le enseñó en la gran institución de la religión cristiana. Somos calvinistas porque ellas dependen de la divinidad de Jesús. En otras palabras, si Jesús no fuera Dios, no podría llamarnos eficazmente. Su voz no tendría ningún efecto eficaz en nosotros. No podríamos seguirle porque no es Dios. Y por consiguiente, tampoco nos conocería desde antes de la fundación del mundo porque no es Dios, es una criatura más. Si Jesús no es Dios, no puede darnos vida eterna porque Él no tiene vida eterna en sí mismo. Como le dice el capítulo 5, Él tiene vida en sí mismo, se le ha concedido del Padre en una relación filial misteriosa para nosotros, pero la Biblia dice claramente que Él tiene vida en sí mismo, Él ha existido siempre y por lo tanto da vida a los hombres, tiene esa potestad. Pero si no es Dios, Él no puede dar vida eterna a ningún hombre. Y por lo tanto tampoco hay garantía de que nos puede preservar en su mano, porque estar en las manos de Él no es estar en las manos de Dios. Pero hermano, podemos descansar de que Él es Dios. Él es el Señor y suya es la salvación. Las doctrinas de la gracia se sostienen en la deidad de Cristo. Otra lección es que las doctrinas de la gracia no son el Evangelio. No son el Evangelio. Y me rasgo las vestiduras de contradecir a ese gran predicador, Charles Spurgeon. Sin embargo, permítame terminar esta frase. No es el Evangelio, pero lo explican muy bien. Las doctrinas de la gracia nos clarifican qué es el Evangelio. Permítame desarrollar esta idea. Un creyente, un nuevo creyente, no necesita saber que fue elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Eso es una realidad. Sin embargo, es sumamente glorioso para ese nuevo creyente saber que el amor de Dios no solo fue expresado en la cruz, sino que es desde antes de que el mundo fuese formado, es desde antes de que Él fuese formado en su vientre. Él me amó antes que yo siquiera existiese. Él me conoció desde mucho antes.
Es glorioso conocer esto. Un nuevo creyente no necesita, ¿verdad?, saber que la expiación es particular. Pero qué glorioso es saber que Él me ha salvado completamente en su sangre. Que no hay un residuo de pecado que Él no haya perdonado en la cruz. No hay algo, no hay pecados futuros que ahora tienen que ser expiados con otros medios, con penitencia o con ofrendas. No, 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 hermano. Cristo, su sangre, su sacrificio fue suficiente y podemos decir, consumado fue. Eso es glorioso. Y por último, ninguna persona nueva en la fe probablemente a la hora de creer no sabrá que serás preservado por Dios hasta el fin de los tiempos. No lo sabrá. Él sabe que es salvo hoy, pero no sabrá que va a ser preservado por el Señor por la eternidad. Sin embargo, será sumamente beneficioso para él conocer que el Señor Jesucristo estará con él hasta el fin del mundo. Y por lo tanto, sí, hermano, el calvinismo no es el evangelio. Sin embargo, no hay ninguna duda de que lo explican mejor que nadie. Y por último, mi querido hermano, reconozcamos nuestro orgullo, reconozcamos nuestros momentos de incredulidad, reconozcamos nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesucristo y no seamos incrédulos, sino que creamos. Despojémonos de toda prepotencia, orgullo, autosuficiencia y dependamos verdaderamente de Cristo. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. No nos hagamos creer a nosotros mismos que somos ovejas del rebaño de Cristo cuando cada vez que Cristo nos dice algo, nos ordena algo en su palabra, le desobedecemos sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, sin ningún tipo de culpabilidad. Hermanos, oigamos la voz de Cristo y sigámosle. No ignoremos a nuestro Señor. Sigámosle genuinamente. No caigamos en el error del judaísmo del primer siglo, que teniéndolo enfrente, le desecharon y le rechazaron. Ahora, no quiero terminar esta enseñanza de forma, eh, por decirlo así, pesimista. Yo quiero que usted pueda ver la gloria de Cristo en esta enseñanza como punto final. Jesús tiene este debate con los judíos y se da una gran apostasía durante este capítulo contra nuestro Señor Jesucristo, que llegaron al punto de tomar las piedras para matarle y juzgarle como un blasfemo. Una gran apostasía se había dado en este capítulo de Juan, en el pórtico de Salomón. Pero en el libro de los Hechos, la Biblia nos narraría algo distinto. En el capítulo 3 y también el capítulo 4, la Biblia nos enseña que Pedro y Juan predicaron el evangelio en ese mismo lugar y señalaron a los judíos diciéndole: ustedes mataron al Mesías. Y él llamó a esta multitud al arrepentimiento y la fe genuina en Cristo. Y la Biblia nos dice en el capítulo 4, versículo 4, a pesar de que Pedro y Juan habían sido apresados y perseguidos, dice que su mensaje había tenido eficacia en ese mismo lugar. Y la Biblia dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y solo se cuenta a los varones. Si esos son familias de 4, familias de 3,
haga, haga la operación. Eran multitudes de personas, de familias que se entregaron y se rindieron a Cristo en un avivamiento enorme, en el mismo lugar en el cual se dio probablemente la mayor apostasía en el ministerio de Cristo. En el mismo lugar, Dios provocó el mayor de los avivamientos. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque no hay incredulidad que nuestro Señor y Rey no pueda vencer. De Jehová es la salvación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gloria y honra por este tiempo. Y nos sentimos afortunados y bendecidos por esta enseñanza y esta palabra, Señor. Sabemos que es tu voluntad, sabemos que es tu palabra que nos enseña y que nos habla a todos nosotros hoy. A pesar de que han pasado 2000 años, tú nos sigues llamando. Tú nos sigues llamando para que te sigamos. Y a pesar, Señor, de que somos miembros de una iglesia, ese llamado no es exclusivo para el mundo. Ese llamado sigue siendo para nosotros. Porque más aún nosotros, sus ovejas, recibimos tu llamado siempre. Y queremos seguirte siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a nuestra incredulidad para que seamos verdaderos creyentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.